eso? No sé si en es un una mes te infección digo. sugestiva de hongo. Que ¿O no? tiene esa mancha. Esa mancha. Tú te haces procedimiento estético de uñas semipermanentes, ahí está la respuesta. Ajá, pero... Actualmente hay, primero que eso es un producto químico. Si no te da una dermatitis de contacto, Como que te salvas por eso, Cualquiera. porque es un producto químico, Ok. te dan una radiación ultravioleta para secar el producto químico. Y tienes la piel, un tono, tienes poca melanina, y la radiación ultravioleta con el tiempo da cáncer de piel. Melanoma o espinocelular, Ok. comenzando por ahí. Y te irrita y te elimina capas de la piel. Segundo, cuando te la remueven, que casi siempre cada 15 días, ellos te quitan eso, te liman la uña para que el pegamento nuevo se adoce. Entonces te van rebanando el plato ungular o unguial, que es lo mismo, para ponerte otro pegoste. Entonces, esa mancha que tienes ahí, hay que ver si son todas por igual. No, o es- solamente, o es solamente esa. esta. Puede ser que tuvo un trauma severo por la parte química o por el apósito que te pusieron y te dejó una huella. Hay que ver si esa mancha eritematosa se va desplazando. Pareciera que estuviese desplazándose. Y fue algo momentáneo, transitorio, que va a irse. Ok. Pero lo que pasa es que secundariamente ese apósito que te ponen se fragmenta, retiene líquido y los microbios se incrustan en esas cavernas o microcavernas y comienza una infección que puede ser bacteriana o puede ser fúngica. Entonces, no todas las mujeres que se ponen uñas semipermanentes le va a dar la infección, pero hay un porcentaje significativo y no es que son todas las uñas, es una que otra. Y en la uña de los pies también se lo hacen. No, sí, bueno, Hasta este niñas. capítulo está arrancando con el licenciado Fernando Daza y estamos arrancando de una manera distinta. Gómez Daza. Gómez Daza, perdón, con el licenciado Fernando Gómez Daza. Ok, y está arrancando este capítulo, ¿por qué? Porque yo me hago uñas semipermanentes. Esta belleza no es natural, lamentablemente. Las de mis uñas, la del rostro sí. Pero tengo justo una lesión, ¿ok? En mi dedo chiquito de la mano derecha y me asusté. Entonces, antes de arrancar el podcast, hice lo que casi todo el mundo me imagino que hace con a un amigo micólogo, infectólogo, etcétera, es de... Llamar a un amigo. Exacto, yo agarré y aproveché que Lisen estaba aquí y dije, esto le parece que es un hongo. Y nos estaba explicando pues que las personas que nos hacemos uñas semipermanentes, que tenemos exposición con luz ultravioleta en las manos y las que se lo hacen en los pies también, corremos el riesgo de que podamos desarrollar infecciones, tanto bacterianas como micóticas, o también lesiones traumáticas, ¿ok? Y tengo que esperar a ver cómo evoluciona esto y cualquier cosa me tengo que tomar una muestra para cultivar. Después los llamamos, muchachos. Bienvenidos, muchachos, a este capítulo aderezado con honguitos de la vida real. Acuérdense de seguirnos por todas las redes sociales, a darle a suscribirse, a darle a la campanita y meterse en nuestra página web que está preciosa, www.sangresudorypipetas.com. Este sí es oficialmente el capítulo 51. Exacto, es oficialmente el capítulo número 51 y estamos, como le habíamos comentado, con el licenciado Fernando Gómez Daza. Fíjense lo siguiente, el licen tiene un espectacular currículum de 23 páginas. En Calibri 2. Nada más y nada menos. Aquí la gente se gasta unos currículas en una cosa. Yo voy a leer solamente un pedacito, ¿ok? Y luego, si ustedes quieren saber cuál es todo el currículum, no sé si lo tiene disponible en alguna plataforma. No, realmente descríbeme la síntesis que te dije. Lo llaman y le preguntan si quieren saber Sí. algo más, si quieren saber todo el currículum que estamos viendo aquí, le escriben, pues, por si acaso dudan de alguna cosa que diga el Licen aquí, pues. Ajá. Tiene 23 páginas que lo pueden ahí, que lo están haciendo el espaldarazo. Pero listo. Sin embargo, el licenciado genuinamente nos envió una reseña curricular y el licenciado Fernando Gómez Daza es licenciado en bioanálisis de la Universidad de Carabobo, especialista en micología médica, magíster sensatorum en educación de la Universidad de Carabobo, docente de posgrado de la Universidad de Carabobo y del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, vicepresidente de la Asociación Venezolana de Micología, miembro titular de la Sociedad Venezolana de Microbiología y miembro afiliado de la Sociedad Venezolana de Dermatología Médica, Química y Estética. Su Instagram es @micopiel. Bienvenido, licenciado.
Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Aquí dispuesto a aclarar las dudas o las inquietudes con respecto a la micología y otras enfermedades asociadas o diagnósticos diferenciales como el que me acabas de enseñar tú. No, pero está fantástico que comenzaras con eso, porque aquí en Venezuela es súper normal. O sea, de verdad que todas las venezolanas nos caracterizamos por ser bastante coquetas en ese sentido, de que uno va a la peluquería, se hace, y las semipermanentes, a mí me han querido meter en ese club, pero no me he metido. Métete. No me he querido, de que duran 3 semanas y no sé qué, y eso es un líquido, una cosa que les meten, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la No, te mandinga? colocan un primer, luego eso va a una radiación ultravioleta con una lámpara, no sé qué. Claramente, pues, todo lo Todo que tiene. implica cortes, bien sea corte cuticular, todo esto, la persona con la que yo me hago, ella tiene su Su esterilizador. su esterilizador, o sea, Ajá, revisen que tengan esterilizador, que por tengan favor. esterilizadores, lo primero que tienen que revisar. Pero sí, cuando me hice este último cambio De uñita. recambio de uñas, las dos vimos esto, a mí me dio una pálida. Porque bueno, como buena bioanalista dije que ay, me agarré un Y hongo. fue. Sí. Y dije, oye, no. Entonces dije, bueno, mire, yo el próximo domingo tengo una entrevista con el licenciado Fernando, entonces le voy a preguntar. Y A aquí ver qué tal. estamos. Y aquí estamos. Pueden tener un esterilizador, lo importante es saber usarlo, Ah, no, claro. porque la esterilización no es prender o hundir un botón. Tú sabes que es temperatura y exposición. Entonces hay personas que ponen un testigo que es como un tirro y no, que cuando el testigo ya mancha, ya está estéril. No, falta el tiempo. Ese testigo lo que hace es que se expuso a una temperatura. Porque yo siempre digo el ejemplo, la llama esteriliza. Tú tomas el asa de platino, que ya no es platino, cualquier metal, y cuando está incandescente se supone que todo se incineró. Pero tú puedes pasar el dedo encima de la llama y no te pasa nada. Entonces es temperatura y tiempo de exposición para cualquier producto, tanto físico como químico. A ver, perfecto. Ahí tienen, si quieren Buenísima la saber sobre aclaratoria. esas cosas. Sí, claro. Eso es algo básico. Siempre es Súper saberlo, importante. eso es súper importante. Doc, lo que casi siempre preguntamos, porque genuinamente, pues, vale la pena saberlo. ¿Por qué escogió el bioanálisis y por qué micología particularmente? Bueno, el bioanálisis, porque en bachillerato la materia que más me gustaba era la biología. Y tuve la suerte o fortuna o mis padres escogieron un buen instituto. Yo soy alumno exsalesiano. Estudié en el Colegio Don Bosco de Valencia, que tenía muy buenos laboratorios, y en el laboratorio de micología se hacían prácticas. Y esas prácticas con el microscopio, con células vegetales, esa curiosidad de ver lo microscópico me entusiasmó mucho. Mi papá era médico, ya falleció, y me decía, pero estudia micología y después haces patología, que vas a trabajar con un microscopio. Pero bueno, me incliné por algo que me gustó más, que fue el bioanálisis. Y la micología, ya en mi universidad de Carabobo, Núcleo Valencia, uno hizo tesis de grado. Y en el último año, en el penúltimo semestre, porque yo me gradué en semestres, comenzó con el proyecto de investigación y el último semestre era hacer el trabajo de grado. Y casi todos los trabajos, si no eran de hematología, eran de parasitología. Entonces, éramos de cuatro. bacteriología en nuestra generación. Sí, y bueno, y bioquímica también, parámetros, comparar parámetros con alguna patología. Y éramos 4 compañeros de estudios para hacer la tesis y realmente de mí salió, ¿por qué no hacemos de hongos? Que eso no, yo no he visto ni que estudiamos las tesis anteriores, porque tú no sabes mucho. Tú tienes que escoger un tema, escoger un tutor. Si no tienes conocimiento de lo que vas a hacer, tú tienes que buscar la bibliografía, qué han hecho, para ver qué escogemos. Y yo me di cuenta que el tema de hongos no había. O si había muy poco. Entonces, para salir de la rutina, vamos a escoger un tema de hongos. Escogimos una tutora y la tutora nos escogió un tema. Entonces, desde en pregrado, antes de graduarme, ahí comenzó la pasión de la micología, y después que me gradué, la misma tutora me escogió para hacer la pasantía a la bioanalista que trabajaba en ese laboratorio, y sin necesidad de hacer un estudio formal, me fueron canalizando en la formación de la micología. Y
uno realmente aprende con pacientes y con un buen tutor. Y ahí, aparte que en ese momento que me gradué en el 89, yo me gradué de bachillerato en el 79 y me gradué en el 89 sin perder un semestre. Ah, no, imagínese. A mí me qué tocó éxito. cualquier paro. Perdí un año para entrar Ajá. por problemas. Y cuando el primer día de clase hubo un paro de 6 meses. Y así, si no era el agua, era la luz, si no era paro de empleados, eran de profesores o los mismos estudiantes que tomábamos el rectorado por alguna circunstancia. A mí me da demasiada risa porque risa no, sino que cuando uno es chamo, obviamente pues se moviliza muchísimo por las cosas, ¿ok? Y uno tiene toda esta cruzada. Por el mundo mejor, totalmente. Sí, y es que ni siquiera por el mundo mejor. O sea, uno empieza desde lo chiquito, por una escuela mejor. Sí, Sí, y son, y creo que eso se queda con uno, quizás ya de una mejor manera. Ujú. ¿Sabes? Porque Lo ves antes me distinto. pasaba que esto no se hace, muchachos, no se hace. Es un mal ejemplo. Pero uno pues privaba de libertad a las autoridades universitarias, los dejaba encerrados en su Eso sitio es una de mala trabajo. práctica, chicos. No hagan ya, eso, por no lo favor, repitan hay en casa. mejores maneras de hacerlo. Eso lo vas aprendiendo con la edad. Y por escoger algo raro, una especialidad rara en el bioanálisis, porque en la microbiología no es. De hecho, la microbiología, si ustedes no lo saben, nació de la micología, porque cuando se creó el microscopio, en los 1800, casi 1700, 1800, comenzaron a estudiar la patología de la piel. Las primeras enfermedades que investigaron fueron las micóticas, porque la capacidad de magnificación de los microscopios en esa época era muy baja y los hongos son mucho más grandes que las bacterias. Después vinieron más tecnología, comenzaron a detectarse las bacterias y dejaron la micología de lado y resurgió la bacteriología solapando o opacando a la micología. Pero por escoger algo raro, conseguí trabajo y me he dado el sustento para criar a mi familia y no me puedo quejar, me ha ido bien. ¿Cuál ha sido el cacho o el caso clínico que usted ha dicho o que lo haya marcado durante su carrera? Bueno, los casos clínicos que marcan son los que le quitan la vida al paciente. Y hay una patología micótica que se llama mucormicosis, que te puede quitar la vida en semanas. La mayoría de las micosis son crónicas, son poco a poco va avanzando la enfermedad. Los hongos pueden ser parásitos, pero casi siempre sin comprometer la vida del paciente. Pero en especial esta enfermedad es aguda, y a veces ni siquiera subaguda, sino aguda, y puede comprometer la vida en un alto porcentaje, dependiendo de la característica clínica. Por ejemplo, la mucormicosis rino-órbito-cerebral, en 20 días puede fallecer el paciente. Pero es una micosis oportunista, le da a ciertos pacientes específicos. Entonces, eso me marcó. O sea, no poder, aunque haciendo el diagnóstico temprano, si no se implementa la terapéutica rígida, quitar, por ejemplo, media cara, administrar el medicamento adecuado, el hongo avanza rápido y el paciente fallece. Entonces, aunque tú hagas un diagnóstico a tiempo, no puedes salvar la vida a un paciente. Si me estás preguntando por una patología en particular. Sí. Pero en realidad, la micosis a mí me da mucha satisfacción porque dije antes, son crónicas, son de evolución muy lenta. Los pacientes cuando llegan a mi laboratorio, porque los pacientes llegan a mi laboratorio referido por un médico. Cuando por fin un clínico piensa en hongos y me refieren al paciente para hacer un diagnóstico X, la verdad es que el conocimiento sobre una patología, sobre la clínica, la anamnesis, la epidemiología, tú te vas orientando, tomas una muestra e inclusive le digo al paciente, mire lo que usted tiene aquí en el microscopio. Los pacientes se sorprenden. 5, 10, 15 años con la patología y usted me lo está diciendo ahorita, en menos de 15 minutos. Entonces eso también da satisfacciones positivas. Lo otro era lo negativo. Sí. Pero esto es lo positivo, que tú con un simple diagnóstico micológico le puedes dar un diagnóstico que el clínico posteriormente implemente una buena terapéutica y cure al paciente.
Oye, qué Eso es genial. de fantástico. verdad Bueno, que- yo creo que para todas las especialidades dar un diagnóstico preciso y rápido, Sí. o sea, digo, para todas las especialidades dentro del bioanálisis, es satisfactorio, ¿no? Sobre todo porque todos vamos en pro del bien Sí. del paciente, Y lo del hemos diagnóstico. dicho. Pero lo Exacto. que digo es que pacientes que padecen una patología por tantos Tanto años tiempo. sin dar con un diagnóstico, que cuando llegan al sitio adecuado tú lo puedes decir rápido. Sí, Porque claro. la micología es muy clínica. Aunque hay micosis superficiales, subcutáneas y sistémicas o profundas, todas pueden tener manifestaciones en piel y tienen características clínicas, que cuando tú tienes un conocimiento, tú puedes atar todas esas variables y saber qué es lo que vas a buscar. No es como que te digan, investigue hongos, pero ¿qué hongos? Porque no es lo mismo buscar un agente etiológico de una cromoblastomicosis con una patología tal, de un micetoma que se toma una muestra tal, de una histoplasmosis que se toma también una muestra diferente a todas las anteriores, o una micosis superficial como una tiña, que es con un raspado en el borde de la lesión, claro, sin que el paciente no se haya administrado medicamentos para hongos previamente y con unas condiciones específicas, que ese es el error que a veces cometen el profesional que no está capacitado. No preguntan, es una micosis, se está administrando un medicamento y aunque tenga la micosis tú no lo ves y no crece. Como en la Inhibido. bacteriología, que recomiendan 3 días mínimo sin antibiótico para poder aislar al agente etiológico. En micología a veces son hasta 10 días sin administrar antimicóticos. Entonces, todas esas cosas se tienen que unir para tener un diagnóstico certero a la larga. Doc, ¿cuál es su opinión acerca del uso de medicamentos? Sobre todo, sí, porque eso es un compuesto, no me estoy metiendo en camisa de once varas. Últimamente ha habido un auge de personas que utilizan el clotrimazol para como despigmentante. ¿Qué opinión le sugiere que utilicen ese tipo de medicamentos para algo a lo que no están indicados? A lo mejor debe ser una crema polivalente, aunque ya estamos hablando de tratamiento. Pasa que yo tengo experiencia en el servicio de dermatología y fui docente de Bien, justo por micología eso. y uno domina también la parte farmacológica. Debe de estar hablando de un medicamento polivalente que sea un clotrimazol unido a un esteroide. Porque las cremas con esteroides son las que producen a la larga atrofia de la piel y por consiguiente hipocromía. Entonces, pero el antimicótico solo no debe despigmentar. Pero ¿por qué están usando un el- despigmentante? Es que en el mundo, pues, de la superficialidad, sabes que hay algunas mujeres, pues, tenemos por el roce, Ok. no sé qué, se nos comienza a oscurecer la piel, incluso, En la zona ¿sabes? de En los fricción. pliegues, ajá. Por el medicamento especialmente para eso y no el clotrimazol. Por Pero eso es es que lo estoy preguntando. han habido un auge. No, hermana, Dejen de ver no redes sabes sociales. el tema de las redes sociales, volvemos otra vez. Sí. O sea, a pesar Bueno. de que estamos en una red social, Sí. es bien contradictorio el asunto. Porque o bien puedes hacer mucho bien, como es en el caso que nosotros estamos tratando de hacer, De ok, educar, de sí. educar, de llevar la información correcta, pero hay gente que entonces, y ves 200,000 likes, 500,000 likes, 10 millones de reproducciones, y entonces yo sí me eché clotrimazol 1,5, y entonces te lo Directo. colocas y eso a las 2 semanas te comienza a despigmentar. En ningún momento. O sea, yo no creo que la persona se haya puesto a ver si es un medicamento polivalente o no. Ni idea. Ellos nada más te dicen que es clotrimazol a Sí, 1,5. sí. Entonces yo dije, bueno, esto a la larga, por la parte, y me encantaría que me corrigiera, si yo comienzo a utilizar un antimicótico, independientemente o no que esté ligado a un esteroide, va a llegar un momento en el que en el que voy a alterar la microbiota de piel y voy a Correcto. comenzar a desarrollar, bien sea una infección por una bacteria o una infección micótica ahora resistente a ese A clotrimazol, ¿no? O, ya que estamos tomando el tema de las cremas polivalentes, hay una tiña que se llama tiña incógnita. La tiña tiene una característica clínica peculiar, pues. Comienza siempre por una pápula eritematosa que va extendiéndose en tamaño en superficie, convirtiéndose en placa, pero con un borde elevado eritematoso.
y descamativo y a veces pruriginoso. Pero la piel tiene un comportamiento distinto de acuerdo al sitio. La piel de la cara, del rostro, es mucho más delgada y más sensible que la piel, por ejemplo, de las piernas. Entonces, la micosis que comienzan en la cara y la madre comienza a usar una crema polivalente que tenga antibiótico, esteroide y antimicótico, a lo mejor alguna de las tres la pega, pero no. Por el uso del esteroide cambia la morfología clínica de la lesión, no parece ser una tiña. El esteroide desinflama. La primera reacción del esteroide es evitar el eritema, la desinflamación. Pero después viene una potencia porque aumenta la agresividad del microbio, tanto hongos como bacterias. Entonces después viene una explosión con unas características clínicas totalmente distintas a las habituales. Y así se llama tiña incógnita, porque entonces lo ve el primer médico y lo ve, oye, esto parece un eritema solar, una dermatitis de contacto, una atopia, porque a veces da mucho en niños, ¿verdad? Por la automedicación o porque fueron a la farmacia y el farmacéutico indicó tal cosa, ¿verdad? Entonces se llama así, tiña incógnita, hasta que por fin el tercer o cuarto médico piensa en hongos y es una tiña incógnita. Tiene características totalmente distintas a las habituales. Por eso el mal uso del dermatólogo realmente no le gusta prescribir cremas polivalentes, sino que definir y acertar el diagnóstico e indicar esteroide cuando sea posible, antimicótico cuando esté indicado o antibacteriano cuando piensen en una enfermedad bacteriana. Pero esa es la consecuencia del mal uso de los medicamentos, casi siempre por automedicación o por el desconocimiento del clínico. Eso se denomina iatrogenia cuando realmente el clínico es el que prescribe. Ok. Sí, porque de verdad llama muchísimo la atención, igual que bueno, y lo conversábamos un poco con el licenciado Frey, y es el tema también no solo de la automedicación con medicamentos, sino la automedicación con productos caseros. Sí, o sea que se inventan y se ponen tal cual, querosina, aceituna, cloro. Bueno, Frey dijo uno. A él le faltó en esa entrevista los enjuagues bucales, el Listerine. Está muy arraigado en los que tiene un paciente que decía, yo todos los días me echo Listerine en los pies en con los un pies, spray. sí lo vi, sí lo he visto. Y a veces uno dice, bueno, no, hasta pólvora se ponen, y no te acercas al fuego porque se te va a prender el dedo. Sí. Pero no, eso no es. Acuérdate que en farmacología tiene que ver mucho el componente activo, pero la dosis. Y la dosis tiene que ver con el peso del paciente y en usos pediátricos más. Entonces, cuando son, por ejemplo, bebidas, infusiones, tú no sabes qué cantidad le estás ingiriendo ese paciente en ese componente activo que está en la hoja. Y los pediatras tienen un temor cuando llegan, no, le di a mi hijo un jengibre de tal cosa. Y llegan a veces en shock porque hay una sobredosis de cualquier cosa. Lo habíamos Entonces comentado. hay un convenio, o sea, un convencimiento en la población que todo lo natural es bueno. Entonces yo digo, ¿de dónde sale la cocaína? ¿De dónde sale la morfina? ¿Verdad? De un vegetal, ¿verdad? Entonces, por ser de un vegetal, no que sea bueno, ¿verdad? De hecho, nos pasó en el capítulo de anemias que pues se pusieron muy bravos con nosotros por hablar de la pata de pollo, el agua de coco y el refresco de cola con leche condensada, que eso no sube las plaquetas. Y lo mantengo. Eso no sube las plaquetas. ¿Los mantiene hidratados? Sí. Bueno, claro. El refresco de cola con la leche condensada le va a subir la glicemia. Sí. Y puede que los convierta en diabéticos. Pero eso fue sarcasmo, gracias. Sí. Pero la verdad, no les va a hacer que se produzcan más plaquetas. Sí. Claro. Los vas a sentir bien, pero ajá. Es una cosa natural, pero se pusieron bravos porque la naturaleza es sabia y no sé qué. Sí. Tú sabes que todo trabajo de investigación tiene que usar un placebo, porque la psiquis es importantísima.
Entonces tú das un medicamento con placebo. ¿Qué es un placebo? El paciente no sabe qué está tomando. El 50% está tomando el medicamento y un 50% está tomando a lo mejor agua o un Sí, sí, poquito de azúcar. Un poquito de azúcar, exacto. No se Almidón. sabe. Pero la persona tiene fe en que esa pastilla lo va a curar. Entonces, si ese protocolo de investigación vio que el placebo también curó, entonces el Medicamento no está tratamiento, haciendo- el tratamiento se cae. Por eso que hay que utilizar placebo, pero la psique es importantísima. Entonces, hay médicos que son sabios. Sí, síguese tomándose eso. Eso le va a ir bien. Entonces, le estimula el sistema inmunológico y se autorregula. Sí, sí, tiene... Disminuyen los niveles de estrés. En exacto. eso estoy clarísima. Lo que pasa es que lo que yo les decía, pero después lo dejé ir, era como que, pero explícame la manera bioquímica en la que va a hacer que eso funcione. No, es bueno, te hace sentir bien. Sí, de hecho se lo digo a mis pacientes. Si te hace sentir bien, tómatelo. Menos el refresco de cola con leche condensada. Oye, sí. Ese bueno. no. Ese no les va a hacer bien. Pero bueno, nada, sigamos adelante con nuestra vida. Pero es que no se pongan bravos cuando uno dice Y sigamos con los hongos. Y sigamos, con los hongos. En ese sentido, mi queridísimo licenciado, quería preguntarle, de las micosis superficiales, ¿cuál es la más común, por lo menos que usted sepa? Vamos a circunscribirnos hacia su área de digamos, experticia. de experticia, no, De de trabajo. geográfica. Ajá, ok. Ajá, ok. ajá, en el estado Carabobo, Vale, que es donde él está. chévere. ¿Qué es lo que llega más? Tanto en micosis superficiales como en vamos a llamarlas micosis raras, ¿ok? Porque son atípicas, la gente no piensa en eso, y creo, o sea, desde el punto de vista visual, algunas son bien impactantes. Ok. O sea, ver una persona Con las lesiones. Con las lesiones. Claro, Las son lesiones eso es lo que no le súper gusta a impactantes. muchas personas, las lesiones clínicas de la micosis que son bien fuertes, son bien caóticas. Bueno, raro quiere decir que no es frecuente, ¿verdad? Que entonces, si es por micosis que no son frecuentes, podemos hablar de que no son frecuentes en el sitio donde tú laboras. Ujú. Por ejemplo, la blastomicosis norteamericana solamente es en Norteamérica. Para nosotros es raro conseguir esa enfermedad porque aquí no la hay. Ese hongo no está aquí. Si la tenemos es porque alguien vino enfermo. Igual que la paracoccidioidomicosis es una micosis de Sudamérica, no es de Norteamérica ni de Europa. Entonces, eso es un concepto de raro. Si también puede ser algo infrecuente, puede ser también hablar de los agentes etiológicos, que no pueden ser frecuentes aquí, pero sí frecuentes en otros sitios. Pero respondiendo a lo que tú dices, la micosis más frecuente casi siempre es la tiña del pie, pero la tiña del pie, muchas personas no acuden para que le curen su tiña de pie, porque a veces es costumbre que el pie huela mal y es costumbre que entre los espacios, los pliegues interdigitales de los pies tengas maceración, tengas descamación. Pero lo que sí le preocupa después es la tiña de la uña. Los hongos dermatofíteos le gusta la queratina, ese es su alimento. Los hongos son organismos heterótrofos que necesitan que otro organismo le proporcione su alimento. Entonces nosotros le proporcionamos los alimentos a los hongos y utilizan la queratina como alimento. Pero ¿dónde hay más queratina? ¿En la piel o en la uña? Es en la uña. Entonces, a veces la tiña más común que me llega a mi laboratorio es la tiña de la uña. Pero por lo general la tiña del pie debe ser la más común. Esa es como el huevo y la gallina, que fue lo primero. Parece que primero fue el pie y después fue la uña, ¿no? Ok. Pero eso con respecto a las micosis que son de uso común. Ahora, de acuerdo a los agentes etiológicos, hay un agente etiológico bien raro que se llama Trichophyton indotineae, que también la última E no se pronuncia. Entonces, eso comenzó en la India, después subió al resto de países asiáticos, llegó a Europa. Y hace poco yo tuve un paciente con ese microorganismo, que lo tuve que definir porque mandé la cepa donde un gran amigo en México, que se llama Alejandro Bonifaz, que es un cuarto bate de la micología latinoamericana, autor de varios libros, igual que el doctor Roberto Arenas en México, dermatólogo, que me tipificó y dijo, es una tiña, una Trichophyton indotineae.
Lo especial que tiene ese hongo es que es resistente a la terbinafina, que es el medicamento que más se está prescribiendo ahorita para las tiñas y para otras micosis. Ok. Ya ese hongo avanzó su genética y ya hizo resistencia a ese medicamento. Era un paciente asiático de origen de Taiwán Ok. y tenía una lesión sumamente grande, una gran placa en el muslo y en las uñas. Y cuando lamentablemente uno hace la identificación de los hongos fenotípicamente, según las características morfológicas, según sus órganos de reproducción. Por eso que antiguamente los primeros investigadores o botánicos clasificaron a los hongos como plantas, porque ellos producen organismos de reproducción como si fuesen frutos. Y de acuerdo al fruto, ya se sabía eso es tal cosa o eso como una mata de mango. Una hoja lanceolada. O sea, primero un árbol que crece de tanta altura con una hoja lanceolada de tal color y al tanto tiempo produce un fruto que tú lo picas, una pulpa roja, amarilla, lo que sea, y una semilla, es una mata de mango, ¿verdad? O una mata de vid, la uva, ¿verdad? Entonces así son los hongos. Morfológicamente se describían así, fenotípicamente o por algunas reacciones bioquímicas de asimilación o fermentación. Pero ahorita las características moleculares y genéticas revolucionaron la taxonomía tanto fúngica como bacteriana y de seres vivos. Entonces, nosotros lamentablemente no contamos con metodología de biología molecular para tipificar, ni por biología molecular, ni por fotometría de masa, que es el Malditoff. Entonces, estamos atrasados en eso, lamentablemente. Si uno quiere publicar un caso clínico en una revista clase A, solamente con características fenotípicas te rechazan el artículo porque tiene que confirmarlo con una biología molecular o espectrofotometría. Por lo que te estoy diciendo, ese hongo fenotípicamente es igualito a un Trichophyton rubrum, pero no es rubrum. Okay. O sea, macroscópicamente, con características de reproducción y características bioquímicas, es como un rubrum, pero no lo es. Entonces, por eso ahorita hay complejos, o tú dices, el rubrum ya se sabe que son varias subespecies, pero ya no, y eso los taxónomos quitaron de la taxonomía las subespecies, sino hay especies definidas, y cuando hay especies fenotípicamente idénticas, donde la biología molecular las separa, entonces llaman complejos. Por ejemplo, Candida albicans ya es un complejo. Sí. Tú tienes que reportar complejo Candida albicans. Y Trichophyton rubrum también, complejo Trichophyton rubrum. Y así hay otros microorganismos. Eso es lo que ha avanzado. Entonces, eso es un hongo raro. Hay otro hongo raro que es una tendencia en ciertos países, que aquí ya en Valencia ya lo he aislado, que es un hongo que vive normalmente, es microbiota habitual de una mascota que se llama erizo. Es un cuerpo espín pequeño. Ajá. Le dicen erizos. Eso se hizo famoso porque un grupo pop de coreanos, el líder como los menudos de mi época. Sí, de mi época también, tranquilo. El líder de esa agrupación tenía como mascota un erizo. BTS, ¿no? Y eso se popularizó. Pero resulta que en las espinas y en la superficie de ese animal existe un hongo que se llama Trichophyton erinaceae. Sí, es como el erizo, pero no se pronuncia la E al final. Erinaceae, se dice así. Entonces, convive ahí. Entonces, el erizo tiene puyas. No es, se está domesticando, pero es agresivo. Cuando se estresa, levanta las espinas y te las lanza. Entonces hay microtraumatismo y comienza una tiña, ¿verdad? Por ese microorganismo. En Valencia, yo he hablado ya con varios veterinarios y ya existe la tendencia de tener esa mascota. Y me llegó un paciente con una tiña del cuero cabelludo y tiña de la piel también, un niño. Y al desarrollarse parecía casi idéntico a un Trichophyton mentagrophytes, morfológicamente, fenotípicamente. Pero con el interrogatorio, una tiña de cuero cabelludo, ¿cuáles son los animales que más transmiten la tiña
si es la tiña zoofílica. El gato, el perro, el conejo, el hámster. No tengo contacto, no tengo contacto. Y el parasitismo del pelo era típico por tiña zoofílica, transmitido por animales, porque hay tiñas de cuero cabelludo transmitidas por otros niños. Pero el parasitismo del pelo es distinto. Eso es lo bonito de la micología, que tú al observar una muestra, tú ya te puedes orientar. Al ver la clínica te puedes orientar, que el cultivo confirma todo. Entonces, hasta que por fin la madre dice, lo que él tiene es un erizo. Ahí está. ¿Y dónde lo tienen? No, están en una jaula. Entonces, no, porque las esporas se aerolizan, hay viento, y aunque el niño no pueda tener contacto, las esporas se esparcen y de que se quedan en un mueble, después el niño se acuesta en el mueble unas horas y hay un contacto íntimo y ahí está una transmisión. Entonces, ese hongo que es raro para nosotros, ya lo conseguimos. Y si hablamos de rareza, bueno, hay otras patologías subcutáneas que ya son raras, que antiguamente no eran raras. Por ejemplo, el micetoma. El micetoma en los años 50, 30, 40, del 50 para atrás, era una micosis subcutánea relativamente frecuente en campesinos. Tomando en cuenta esta patología, me hiciste recordar, o yo recordé, una conferencia en dermatología. Casi siempre las actividades científicas terminan con un tema que no tiene nada que ver con dermatología. Invitaron a un alemán médico que también era cineasta. Y en los años 50 él filmaba muchas cosas. Recién llegado, vino de allá siendo cineasta, pero también era médico. Y él filmaba en 35 milímetros. Y lo llevaron, él había rescatado muchas de sus películas y hizo una filmación que se llamaba La agricultura en Venezuela en los años 50. Y una de las tomas que me causó impresión a mí era que estaba el campesino con su sombrero, su pantalón de caqui, su camisa remangada y un calzado que ya no se usa, que se llama alpargata, con un buey y un arado. ¿Qué hace el arado? Remover el estrato vegetal, el humus vegetal. ¿Dónde están los microbios? En el suelo, la mayoría. Tú estás removiendo ese humo vegetal y caminando sobre ese humo vegetal con un calzado inapropiado. ¿Qué pasaba? Habían traumatismo. Entonces inoculaban, esto se llama también enfermedades por implantación. Inoculaban el microbio y el micetoma es una enfermedad tan extraordinaria. Primero que es un síndrome. ¿Por qué es un síndrome? Porque tiene unas características clínicas y unos agentes etiológicos definidos. Primero, una tumoración, unas fístulas, y de las fístulas drena un material cero purulento que pueden tener granos. O sea, los microbios se agrupan, se han adaptado también a este medio ambiente hostil, que se agrupan produciendo biofilms, que es un grano, una agrupación de microbios que el sistema inmunológico va a destruir lo que está en la superficie, pero lo que está en el interior no. Entonces son micosis, son enfermedades. No, en este caso no es micosis porque los micetomas también son producidos por bacterias. Por eso es lo chévere, y toco este tema, esta patología, porque es un cuadro, un síndrome. Tumor, fístulas, granos. La tumoración es pétrea, es dura, una enfermedad crónica, pero los agentes etiológicos pueden ser una bacteria que sea actinomicetal aeróbico, nada más. Un actinomicetal aeróbico o cualquier hongo, pero por implantación. Eso es lo que es un micetoma. Pero hay patologías clínicamente idénticas. Tienen el tumor, tienen la fístula, tienen la consistencia pétrea, que es dura, ¿verdad? Y tienen granos, pueden ser pequeños, pueden ser grandes, pueden ser amarillos, rojos, negros, ¿verdad? Pero es un actinomicetal anaeróbico. Patología, ¿cómo se llama esa patología? Da aquí a nivel de cuello, de cavidad bucal, la actinomicosis. Es un carro, pero no es un carro. Porque el agente etiológico no es un actinomicetal aeróbico, es anaeróbico. Tiene todo. Okay, claro. Esa patología está ya casi no lo hay. ¿Por qué? Porque como hay una profesión que se llama odontología, donde ahorita un odontólogo
trata de mantener la higiene bucal, oral, realmente es el término, en óptimas condiciones y no hacen o no realizan una exodoncia o una actividad quirúrgica sin una higiene bucal previa o una antibioticoterapia si tiene una infección bacteriana previa. Porque la actinomyces israelí, uno de los agentes etiológicos de la actinomicosis, vive en cavidad bucal. Entonces, para que te des cuenta, tiene todo, pero no es micetoma. O es cualquier otra bacteria que no es un actinomycetal, puede ser una Escherichia coli, una pseudomona, que se agrupa en granos, está en miembros inferiores y se llama botriomicosis. ¿Entiendes? Entonces, para que te des cuenta que el aislamiento del germen es lo que te va a dar la definición de la patología, te define. Y esa es una micosis que ya está prácticamente con muy baja incidencia, porque tú no ves un campesino en alpargatas ahorita. Botas plásticas casi hasta la rodilla y ya no tienen el buey ni el arado, sino tienen un tractor. Y a veces ya ni siquiera respiran porque cuando cosechan o cuando hacen el arrastra de la tierra usan tapabocas o tienen tractores que tienen cabina con aire acondicionado. Entonces, la mejora laboral del campesino o del trabajador del campo, porque ya no es campesino, ha mejorado mucho. Hay otras actividades agrícolas que se hacen con las manos, mucha manualidad, como lo dijo tu entrevistado anteriormente, Juan Frey. Los cultivadores de fresas que tienen, si no lo usan con guantes, entonces se inoculan el esporotrich, ¿verdad? En una micosis por implantación y hay esporotricosis. Entonces, y todas esas son micosis que son endémicas, que tienen nichos ecológicos establecidos, y entonces si tú cuando haces la anamnesis del paciente, viene de tal sitio, ya tú sabes qué hay en tal sitio. Como otra patología que se llama cromoblastomicosis, que también ha bajado la incidencia, pero en este año ya he visto 4 casos, donde el año pasado nada más vi 2. Son cosas así, pero son micosis muy crónicas. Vi este año 4 casos, pero esos pacientes tenían el mínimo 10 años con la patología y no le habían hecho el diagnóstico. Y el diagnóstico es sencillo. Uno agarra una escamoscotra, lo ve al microscopio y ve los talos muliformes o células escleróticas. Pero la medicina es una ciencia de sinónimos. Pero es que es sencillo para usted porque usted lo ve todo el tiempo. Exacto. No, para mí no, yo sencillo no tengo... porque tú no ves un microbio, ve muchos, la densidad fúngica es bastante. Entonces no es posible, uno de esos pacientes le habían hecho una biopsia y el patólogo no lo vio. Había dicho que era otra patología. Y así pasaron 3 años y el clínico creyó en el patólogo y lo estaba tratando como el patólogo dijo. El clínico tampoco tenía basamento clínico para saber que eso no era lo que dijo el patólogo. ¿Ve? Entonces, es así. Entonces, con la cromoblastomicosis hay agentes etiológicos. Es algo también que eso es lo que me fascina de la micología. La clínica tiene sus variantes, pero tú al verla, tú te puedes orientar. Pero tiene muchos agentes etiológicos, donde la observación al microscopio óptico es idéntica. Son células oscuras que tienen melanina, son hongos negros, que son muriformes, son como mórulas, que se llaman ahorita talos muliformes, y son idénticas. Cuando tú lo cultivas, todos son hongos negros aterciopelados. Okay. Pero cuando haces la observación microscópica de ese cultivo es cuando tú lo vas a diferenciar de acuerdo a sus órganos de reproducción. Esto es Cladofilofiora carroni, este es Fonseca pedroso, Fialofora verrugosa, y tú lo vas clasificando. Pero viene la biología molecular. Ahorita en los últimos congresos ya han establecido que todos esos hongos, agentes etiológicos de la cromoblastomicosis o de hongos negros que se han descrito en la literatura, a lo mejor no son nada de lo que decían, porque haciendo una secuencia genética ni por ahí de lo que tú decías, para que te des cuenta, las características fenotípicas eran de un hongo que estaba descrito en la literatura, pero molecularmente no tenía nada que ver ni con el género. Tú ves que ahorita han cambiado de nombre de género a uno que uno ni pronuncia. La taxonomía es una locura. O sea, las últimas actualizaciones, sobre todo en la parte de micología, ahora, o sea, en el orden taxonómico, eso es una locura. No, ya es otra cosa distinta. No sí, o sea, eso es un trabalenguas a la hora de uno poder pronunciar algo, ni que... Uno no puede ser tampoco esnovista,
Pero lo que sí aconsejan los expertos es que pongas, si quieres poner el nombre nuevo, lo pones y entre paréntesis el anterior. ¿Ves? Y con todo y eso, la literatura actual le dice, este es el nombre actual, pero en medicina, porque la micología es muy amplia, pues, y los taxónomos reclasifican a todos los seres vivos. Entonces dice, hay un especial capítulo para los micología médica con los clínicos de que los hongos a veces pueden seguir conservando su nombre anterior para no confundir al clínico. Ok. ¿Entiendes? Entonces, si tú sigues nombrando o denominando a ese hongo con en términos anteriores, no es que estás anticuado, sino que a veces para favorecer al clínico o como lo pones el nuevo y pones al lado del viejo, pero con todo y eso se confunde, te llama por teléfono. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Porque un nombre rarísimo, ¿entiendes? Que a veces uno ni como dice tú ni lo pronuncia bien. Sí. Y antiguamente los hongos tenían dos nombres, porque se reproducían de forma... Casi todos los hongos que producen patología en el humano se reproducen de una forma asexuada, que se llaman imperfectos o anamorfos. Pero en la naturaleza, la mayoría de los hongos se reproducen de una forma sexuada, perfecta o teleomorfa. Igual, seguimos con los sinónimos, ¿verdad? Entonces, ahorita, muchos de los hongos que aislamos, por ejemplo, el Trichophyton rubrum, lo veo morfológicamente es un rubrum o un complejo del rubrum. En el laboratorio se aisló el organismo de reproducción sexuada. Hicieron unos medios de cultivos especiales y llegaron a la reproducción perfecta o sexual. Le cambiaron el nombre, eso fue hace más de 10 años. Le ponían otro nombre, ¿verdad? Antroderma tal. Le cambiaban el género. Pero desde el año, ¿cuándo fue? Desde el 2013, los taxónomos se reunieron y dijeron, esto es un enredo. Si tú agarras un libro más o menos que sea del 2013 Ajá. o poquito después, tú ves que Histoplasma capsulatum, reproducción anamorfa, reproducción perfecta en Mosciela capsulata. Así. Ok. Trichophyton rubrum, anamorfa, perfecta, antroderma. ¿Me entiendes? Pero ya dijeron, un hongo, un nombre. Un nombre, exacto. Por favor, gracias. Quedaron en eso. En algunas circunstancias dejaron el nombre más común, más utilizado, pero en otros casos no. Como la Cándida cruzei, Ajá. que se llama Pichia con un nombre ruso. Sí. Que ahora cambió, en serio. Sí. Y ese es uno de los tantos. Piquia Kudaksevi. Crudapsevi, ese mismo. Ok, voy a anotar aquí, gracias. No, tranquila. Déjalo ir. Entonces, Déjalo ir. el histoplasma quedó como histoplasma. Quitaron el hemoxiela y Sí. se quedó con histoplasma capsulatum. Ajá, complejo. Pero por biología molecular no es solamente la especie capsulatum. Ya hay varias especies. Y la que tenemos nosotros, porque hay laboratorios aquí en el país que conservan las cepas, tienen ceparios, llevaron esas cepas a otros países, le hicieron la secuencia molecular y dijeron, no, ese no es capsulatum, ese es otro. En Estados Unidos es otra especie y en Brasil es otra especie. Igual que con el Paracoccidoides brasiliensis. Ya no es brasiliense solamente, está el suramericano. El que nosotros tenemos es el Paracoccidoides suramericano. ¿Verdad? Y así. Hay una patología que se llama lobomicosis, porque el agente etiológico se llamaba Loboa loboi. Después y pensaban que era parásito. No, se dieron cuenta que era hongo. Entonces le pusieron la Acacia loboi. Y ahorita por biología molecular, no, ya no se llama la Acacia loboi. Es fenotípicamente idéntico al Paracoccidioides y se llama Paracoccidioides loboi. Y el que infecta o ataca a los adelfines tiene otro nombre, Paracoccidioides tal cosa. Mi Entonces, alma. es así, Ajá. es un enredo. Sí. Que es una ciencia que también uno del por qué me gusta, porque es dinámica, tú no te puedes quedar atrás, porque si no, como dice el dicho, si te duermes se lo lleva la corriente. Ajá, ¿no? camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Eso mismo. Y bueno, uno de estos compromisos como los tuyos y visitar y aceptar invitaciones es seguir actualizándose. Ser docente es seguir actualizándote. Porque tú estudias, pero te retroalimentas con los seminarios que dan los estudiantes. Porque en mi caso, yo no doy tanto clases, sino lo que hago es escuchar los seminarios de los residentes. Ok. Entonces uno los corrige, disculpa. Uno los orienta y los dirige. Y a veces corrige algo, pero... ¿Cuáles son los casos, digamos, de diagnósticos diferenciales que fácilmente pudieras confundir una entidad con otra? Mucho. Como te dije, casi todas las patologías tienen manifestaciones en piel,
La mayoría de los micólogos eran dermatólogos. Ahorita que hay otras carreras afines a la ciencia de la salud que se pueden ir especializándose. Por ejemplo, nosotros los bioanalistas para hacer el diagnóstico, pero dominamos la clínica también. Pero la mayoría de dermatólogos micólogos eran dermatólogos. Los odontólogos también están dominando la micología, ¿verdad? Los biólogos, antes de los odontólogos, los biólogos dominan la micología médica también. Entonces, nosotros tenemos una asociación que se llama Asociación Venezolana de Micología, que es multidisciplinaria, hay de todo, ¿eh? Pero entonces, como hay manifestaciones en piel, hay muchos diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, vamos a poner la misma que te dije yo, la tiña del cuerpo, pues, en su variedad corticotropiada o tiña incógnita, ya te dije varias. Pero la tiña de cuerpo se confunde fácilmente con una eczematide, una pitiriasis rosada de Giver, psoriasis, la misma lepra, que se llama Hansen, enfermedad de Hansen o lepra, en su variedad tuberculoide, que son unos aros, unos anillos infiltrados grandes. Mira, todo paciente con Hansen ha venido con un diagnóstico presuntivo de hongos. Una ruma así de récipe pensando que es una tiña o una pitiriasis jala, porque la enfermedad de Hansen, que todavía la hay, la gente piensa que eso se acabó. No, eso está Yo todo hago el diagnóstico de mi laboratorio de enfermedad de Hansen, haciendo la vaciloscopia. Comienza por una enfermedad, una lepra indeterminada, que es una mácula. Y de hecho la OMS dice que la enfermedad de Hansen, toda mácula hipocrómica, mácula es una mancha. Tú pasas la mano y no sientes nada, eso es una mácula. Una mácula hipocrómica, hipoanestésica, que tú le pasas un algodoncito, no lo sientes, pones una agujita y no lo sientes, pones un tubo frío y calor y hay anestesia térmica o táctil, ¿verdad? Es Hansen hasta que se compruebe lo contrario. Y de ahí, de acuerdo a tu inmunidad, porque eso depende todo de la inmunidad individual, se va hacia el polo multivacilar, que es el lepromatoso, y hacia el polo paucivacilar, que es el lepromatoso. Cada uno con una característica distinta. Y todos esos polos son diagnósticos diferenciales de tiñas del cuerpo. Y así, la psoriasis, ya te dije psoriasis, ¿verdad? Sí. Las atopias, dermatitis atópicas en los niños se parece mucho a una tiña, ¿entiendes? Y hay una gran simuladora que se llama la sífilis. La sífilis se llama gran simuladora, que da unas lesiones palmoplantares que parecen una tiña del pie o de la mano, ¿entiendes? En las uñas, un montón de patologías que se asemejan. Lichen plano también es una patología que da en uña, da en piel. En el cuero cabelludo, otras muchas patologías. Las diferencias por las alopecias, la alopecia areata. En pitiriasis versicolor, el vitiligo, ¿verdad? El cutis trunchis variegata, que es una hipomelanosis, es una entidad clínica. Esa cutis trunchis variegata la describió Borelli. El profesor Borelli del Instituto de Medicina Tropical aquí de la UCB en Caracas. Es unas máculas que dan en toras anterior y posterior, que es de la línea media hacia alrededor como un arbolito de Navidad, que es casi idéntica a una pitiriasis versicolor. Y casi todos los pacientes llegan con diagnóstico o tratamiento con antimicótico y no es una micosis. Pitiriasis versicolor es una entidad clínica muy acentuada, pero que a veces no nos llega a nuestro laboratorio porque clínicamente se diagnostica en el clínico. El clínico y le pone tratamiento. Pero su nombre lo dice. La medicina francesa era muy descriptiva. Pitiriasis significa descamación y versicolor, varios colores. Uno conoce casi siempre la variedad hipocrómica, pero está la variedad hipercrómica, que son manchas marrones, y hay manchas hasta inclusive eritematosas. Hay una entidad dermatológica que se llama micosis fungoide. Tiene dos términos de hongo y no es un hongo, es un tumor, ¿verdad? Hematológico que tiene lesiones en piel. ¿Verdad? Entonces, las diferencias allí son las lesiones, las maneras en las que se... No, bueno, las características clínicas, sí, el experto va diferenciando, pero como te digo, son diagnósticos diferenciales porque se parecen. Y para eso están los estudios paraclínicos para confirmar desde el punto de vista micológico o desde el punto de vista patológico. Una biopsia también te puede confirmar una patología. Hay diversas técnicas diagnósticas. Hace poco estuvo en un live con la doctora
Marbelis Hernández, Ok. hablando un poco sobre digamos que ya estamos ahí, tú sabes. Yo por lo general hago muchos saltos, ¿no? Entonces, bueno, ya estábamos, digamos, como que en el terreno De la piel. No, y del. Bueno, sí, o sea, ya abarcamos, digamos, los. Estamos hablando de la hongos, micosis rara. De las Sí, Y micosis de los raras. agentes etiológicos raros. De los que agentes hay muchos etiológicos comunes. raros. Y ella más bien, bueno, lo trajo y quiero otra vez hacer como un breve repaso porque también son las más conocidas. Y el live en el que él estuvo Ok. bastante interesante. Entonces, ¿nos podrías hablar un poquito acerca de ese live que tuvo con la doctora Marbelli sobre las infecciones en piel, las infecciones micóticas en piel? Ok, bueno, estuvimos hablando, si mal no recuerdo, de las más comunes que son las tiñas, la dermatofitosis, que son enfermedades que se pueden detectar rápido, ¿verdad? Porque dan unos síntomas que el paciente acude al médico, pues. El prurito es la picazón, ¿verdad? Lo estético, son una lesión, unas placas, a veces en sitios expuestos que la gente le da vergüenza tenerla, al igual que la pitirasis versicolor, que el mayor signo es la vergüenza. Está más manchado que un tigre, ¿verdad? Entonces, hablamos de eso, de micosis superficiales, pero yo también hablé y hice hincapié de la micosis profunda con manifestaciones en piel, ¿verdad? Ajá. Como la histoplasmosis. Ok. Entonces, la histoplasmosis es igual que la criptococosis, que le llaman la micosis, que fue el resurgir del gran dormido. En la época del SIDA, una de las primeras micosis que se asociaron a esa inmunodeficiencia fue la criptococosis. Y fue la mayor productor a veces de fallecimientos, ¿verdad? Por diagnóstico tardío y desconocimiento. Después, bueno, ya se están dando cuenta de que eso existe, ¿verdad? Es una micosis de fácil diagnóstico, está en el ambiente, está en el excremento de las aves, todos nosotros lo inhalamos, y hay muchos microbios que no se erradican de nuestros pulmones o nuestros órganos, sino que conviven y lo tienen en nuestro sistema inmunológico, lo tiene latente ahí, como el Mycobacterium tuberculoso. Eso está ahí. Si llega una inmunodeficiencia, una desnutrición, como en la paracoccidiomicosis, ese hongo está ahí en el pulmón, llega una desnutrición, el campesino desnutrido se multiplica y produce la enfermedad. Entonces, en pacientes que padecen, que son HIV positivos, por ejemplo, no se hacen por temor un HIV, tienen una inmunodeficiencia silente hasta que comienza una diarrea, comienza una pérdida de peso y a veces no confunden y llegan al SIDA. Entonces, los infectólogos manejan muy bien eso. Hay una curva de CD4. A medida que va bajando, van apareciendo ciertas enfermedades. Una de las primeras micosis que aparecen con menos de 400 CD4 es la dermatitis seborreica, donde hay un hongo, no es el productor de la dermatitis seborreica, no es el agente etiológico, está involucrado una malacesia, una levadura en la dermatitis seborreica. Después viene candidosis, después vienen otras micosis y por allá abajo con poco CD4 están las micosis profundas, como la histoplasmosis y la criptococosis. Entonces a veces se presentan los pacientes con manifestaciones en piel, con lesiones polimorfas, una mácula hipercrómica, una pápula, una placa ulcerada necrótica en cara y en tórax y en extremidades. Y así es que acuden al médico con manifestaciones generales que necesitan hospitalización. Entonces, con esa característica hay procedimientos rápidos de tomar muestras de piel con un escarificado, que yo lo hago de rutina, y se demuestra el hongo al microscopio de una manera rápida. A la media hora aproximadamente, el cultivo también crece, se desarrolla relativamente rápido, porque los agentes de micosis profunda pueden. ¿Por qué no les gustan los bacteriólogos la micología? Porque a veces hay que dejar los medios de cultivo hasta 30 y 45 días. Exactamente. De la paciencia. Sí, Entonces, de a la veces paciencia, estos hongos con exacto. esa inmunodeficiencia, con esa carga fúngica, en mis casos, ya al quinto, sexto, octavo día, ya hay desarrollo de esos hongos de micosis profunda. Y ya a las 2 semanas, a las 2 semanas ya se puede decir qué hongo es. Entonces se habló de esa patología y se hizo educación médica continua, ¿ves? Porque siempre es sensibilizar tanto al clínico en la orientación clínica como sensibilizar al paciente de que ante una o a cualquier entidad clínica, manifestación en su cuerpo, acudan a un profesional competente.
no se automediquen y no acudan al doctor farmacéutico. No estoy hablando de los farmacéuticos, sino que él realmente, él sabe de medicamentos, pero el que da el diagnóstico y dice qué medicamento ideal es para tal enfermedad es el médico. Entonces hay que hacer mucha cultura y mucha información para que el paciente canalice su inquietud ante el profesional competente. No, y sobre todo volvemos a lo mismo, no leer Doctor Google. Sí. Que ese es el arma de doble filo últimamente. Eso La es micología complicado. es algo muy bonito porque los hongos no son tan pequeños como las bacterias y tú al tomar una muestra del sitio ideal y utilizando una técnica diagnóstica microscópica y de cultivo, vas a ver a la gente al microscopio. Y para mí siempre yo voy a trabajar todos los días con una gran expectativa porque no sé qué es lo que me va a llegar y qué voy a ver. Ajá. O a veces inclusive porque yo soy del que el paciente llega a mi laboratorio. Ok. Yo tomo la muestra y por supuesto hay muestras invasivas que yo no las hago. Pero la mayoría de las veces tomo la muestra. Hace 2 días me llegó una queratitis micótica y cuando hay un hongo que se llama Fusarium, que es el de mayor productor de queratitis micótica o hongos en la córnea. Pero mi mayor sorpresa es que el hongo era pigmentado, era negro. Entonces, oye, tenía tiempo que no veía, hablando de rareza, y no siempre vuelvo al principio. Sí. De rarezas, un agente etiológico que tenía tiempo que no veía, que era un hongo negro produciendo una queratitis micótica. Todo hongo negro es rebelde al tratamiento. Da como la naturaleza le dio la producción de melanina como resistencia, tanto a los antifúngicos como al sistema inmunológico. Entonces, lamentablemente, esos pacientes tienen un mal pronóstico o un tratamiento bastante arduo o un reto terapéutico para el clínico. Un ejemplo, me llega, aunque sea una tiña de la uña, pero los dermatofitos no son los únicos productores, ni las levaduras de cándida son los únicos productores de lesiones fungiales. Hay otros hongos que se llaman contaminantes, como Aspergillus, Fusarium, Scopularius, que tienen morfología distinta en el tejido, que tú al hacer el examen directo puedes presumir o casi decir, esto va a ser el hongo que me va a crecer se va a desarrollar, porque realmente ya uno tiene un mal hábito de decir crecer. Uno no debe decir crecer, uno debe decir el que se va a desarrollar en los medios de cultivo. Es el término correcto. Okay. Entonces, y a los pocos días te da la sorpresa de que lo que tú estás presumiendo está apareciendo. Hay un dicho que me lo enseñó una enfermera, que ella era auxiliar de enfermería, pero era una experta en hacer un procedimiento a los neonatos que era muy difícil y con muchas consecuencias. Y ella me dijo, mire, y después hizo la licenciatura. Cuando yo fui a la universidad y hice mi licenciatura, yo me di cuenta que el osado te hace, la incapacidad, la ignorancia te hace ser osado. Sí. Sí. Pero yo lo uso también ese dicho al revés. Cuando tú tienes el conocimiento y utilizas las herramientas diagnósticas correctas, te hace ser experto. Entonces, tú tienes el conocimiento, estás viendo algo, utilizas una buena técnica y te va a dar lo que tú estás pensando. Y mi jefe de servicio, que doy siempre y siempre lo nombro, gracias a Dios, y en la biografía que me hicieron en Cazadores de Microbios lo mencioné, tuve un gran jefe de servicio que no fue egoísta, me dio el sitio que yo tenía en ese servicio de dermatología, que es sede del posgrado de dermatología de la Universidad de Carabobo. Tú vas a trabajar como micólogo, eres bioanalista, pero tú te vas a encargar de la micología. Tú vas a ser el micólogo de aquí. Aunque hayan dermatólogos, tú vas a ser el micólogo. Y me dio las oportunidades de seguir desarrollando, de seguir formándome. Como te dije, la vida me formó. Claro, uno busca alternativas, uno busca maestros. No, fui a México, fui a otro sitio, fui a otro maestro mío. Tú dijiste que Juan era de los profesionales actuales. Yo no me considero de los viejos, aunque tengo ya 35 años en esto, porque mis maestros siguen vivos. Entonces yo soy de lo intermedio. Tengo mi gañito. Pero me dieron la satisfacción de formarme y de darme
mi valor, pues, y tener la capacidad de ayudar en los diagnósticos micológicos en el servicio. Pues se me fue la idea de lo que iba a decir. No, estábamos hablando de justamente cuando uno está en el lugar propicio, en el del momento experto. adecuado. Entonces, mi jefe decía, otro eslogan, el experto no piensa, dice. Cuando tú eres experto, tú dices, como me dijiste, ¿qué es esto? ¿Qué te dije yo? Usaste uñas semipermanentes. Porque ya uno tiene, la experiencia te hace ser experto. Y el experto ya a veces ya no piensa, sino que te dice de una la cosa. Eso es así. Nosotros tenemos siempre, no sé qué, ibas a decir algo. No, que justo que teníamos una pregunta. Tenemos dos preguntas. Exacto, porque Entendemos que los hongos no tienen... Hay que aprender, muchachos, y para que hagan más preguntas. Entonces, la primera de ellas es difícil realizar pruebas de susceptibilidad en hongos filamentosos. En general, ¿qué se necesitaría? Hay un gran laboratorio para hacer eso, mucha paciencia y técnica, porque la prueba de susceptibilidad que se llama usigrama, ¿verdad? Susceptibilidad antifúngica se comenzó con las levaduras, porque tienen un desarrollo parecido a las bacterias. Tú haces un extendido en una placa y ese hongo se va a extender homogéneamente en la placa y con un desarrollo relativamente rápido. Entonces, con los hongos filamentosos se comenzó a hacer la prueba de susceptibilidad con hongos de crecimiento, de desarrollo rápido, como los aspergillus, los fusarium, ¿verdad? Porque se desarrolla rápidamente en una placa. Pero, la correspondencia de lo que tú ves en el laboratorio con lo que pasa en vivo no es 100% como sucede con las bacterias. En las bacterias lo que te dice sensible, lo más seguro es que es sensible con el medicamento en vivo. Pues. Lo que es in vitro es lo mismo que en vivo, pero con los hongos no. Con los hongos, lo más importante en los hongos para dar un buen antifúngico es conocer el agente etiológico. Ya hay agentes etiológicos descritos que son resistentes a tales antimicóticos. Por ejemplo, Candida glabrata ya es resistente al fluconazol. Candida krusei es errático al fluconazol, ¿verdad? Y hay otros hongos, Fusarium, no responde bien ni a la terbinafina, ni al itraconazol, ni al fluconazol, sino responde es al boriconazol, igual que el aspergillus. Para la aspergilosis pulmonar el tratamiento ideal es el boriconazol, ¿verdad? Ya se sabe que responde bien a ese medicamento. Mucormicosis, el boriconazol, ¿verdad? No le hace nada. Solamente le tienen que indicar anfotericina B o otros azoles que no tenemos en el mercado. Entonces, en micología o los infectólogos que manejan mucho eso, importante es conocer la especie, llegar a la especie. Y con el fungigrama se puede realizar, pero no hay una correspondencia 100% de lo que es in vitro con lo que es in vivo. Aparte, ¿cuántos antifúngicos montan? Montan los 15 de antibacterianos, ¿no? Ahí, y dependiendo de la estandarización, que lo hacen en el Instituto Nacional de Higiene bien hecho, ¿verdad? Que es una microtitulación, ¿verdad? Por la norma CSI, las siglas de la terminología inglesa, fluconazol, itraconazol, boriconazol, anfotericina, nistatina, ¿verdad? Son pocos, sí. Son pocos. Por ejemplo, los ginecostetras. Hay una patología que ustedes también la tocaron ese día, que es la candidosis recurrente. Ajá. Es una micosis oportunista. La cándida no lo vas a eliminar de la mucosa vaginal. Ella vive ahí. Lo que el ginecólogo lo que tiene que buscar es la causa, por qué esa micosis, por qué la mujer le está dando el oportunismo a ese hongo para que dé una patología, ¿verdad? Porque ella convive ahí. Ella tiene un conjunto con el humano de simbiosis, pero puede ser patógena, que es distinto a saprófito. Saprófito tiene una definición específica y la gente se confunde. Saprófito es un ser vivo que vive en un ser sobre un ser muerto. Pero entonces nosotros, a menos que ya estemos fallecidos, entonces el hongo ya es saprófito. Okay. Pero mientras estemos vivos, no es saprófito, es parásito.
o comensal, ¿verdad? Hay una simbiosis. Entonces, hay que ver si se duchan mucho las mujeres, tiene problemas hormonales, tiene problemas metabólicos, hay un síndrome de de inmunoglobulinemia que está asociado a candidosis recurrente. Entonces, tienen que buscar la causa de toda micosis oportunista, la criptococosis asociada a SIDA, te lo dije. ¿Cuál era la causa del oportunismo? La inmunodeficiencia por este tipo de células, ¿verdad? Entonces, si tú no mejorabas la inmunodeficiencia, no quitabas la micosis. La mucormicosis, si no quitas en una micosis oportunista, si no atacas la inmunodeficiencia de por qué el hongo está desarrollándose, que puede ser un paciente con cetoacidosis diabética, ¿verdad? Un arrollado, si no limpian, quitan todo ese tejido o ese material de inclusión en el tejido con el hongo, ¿verdad? Si no hacen un desdibridamiento quirúrgico de todo ese tejido necrótico con el hongo, no van a curar, ¿ves? Entonces, muchas patologías son por hongos oportunistas y hay otros que son hongos patógenos en sí, como el histoplasma, que se quedan ahí, comienza con una primoinfección que pasa como una virosis, un síndrome gripal. Cuando tenías 8 años, te expusiste al hongo, te dio como una gripe, se te fue y te quedó el hongo ahí. Pero es patógeno, te dio una micosis que pasó desapercibida. Y después, cuando a los años tuviste una inmunodeficiencia, porque el paciente HIV no fue que fue a la cueva del Guácharo e inhaló el hongo, Exacto. sino que tenía el hongo ahí y se replicó por la inmunodeficiencia. No habían las células capaces de mantener el hongo a raya. Por supuesto, hay histoplasmosis primaria en el adulto. Todos por ejemplo, los estudiantes de antropología, de arqueología que visitan los turistas, la cueva del Guácharo, ahí toda cueva que tenga murciélagos, o allá Guácharo, ¿verdad? Y que tenga riachuelos, están las condiciones perfectas para que ese hongo crezca. Porque el excremento produce nitrógeno, la urea, y con humedad eso le gusta al hongo histoplasma. El esporotriz le gusta otro tipo, climas más o menos altos como los teques. En mi estado, Nirgua, Bejuma, que también cultivan rosas. Okay. Entonces se inoculan. En este año vi un paciente con una esporotricosis que era... la esporotricosis también se considera una dermatosis ocupacional. Era un trabajador de floristería y se inoculó con una espina de una rosa, pero que venía no de Bejuma, venía de San Cristóbal. Él compraba flores de San Cristóbal. Okay. Y de allá vino, ¿me entiendes? Entonces no hace falta que el paciente esté en el hábitat del hongo, sino que el hongo, por intermediación, va donde está el paciente susceptible. Vaya al hábitat del paciente. Entonces, con todo lo que te estoy diciendo, la epidemiología es importantísimo y eso se determina en la anamnesis. No es recibir una muestra. Por eso a mí no me gusta recibir, o sea, cuando el paciente pueda acudir al laboratorio, venga y yo lo interrogo. Claro que pueden llevar muestras invasivas, lavado broncoalveolar, una médula ósea, ¿ves? Cosas claro, pero así. igual con una referencia. Con una referencia bien hecha. O sea, mira, paciente de tal edad, así, que presenta fulano, mengano, sultano y perencejo, porque esas son, en el caso de la micología, en el caso de la microbiología en general, pero en el caso de la micología, en donde la clínica es ¿cómo se llama? Sumamente importante. Cualquier detalle que se le aporte al micólogo, o sea, vale oro. O sea, si sea digamos lo más tonto, porque justo el licenciado lo estaba diciendo ahorita. O sea, él empezó a preguntar, pero tienen perro, no. Ay, lo único que tiene es un erizo. Tiene un hueco espín. Bueno. Ahí está. Y la experiencia me ha dado de que uno aprende en base a los errores. Claro. Todo es perfección. En el interrogatorio yo dije, no hago más esa pregunta, porque viendo a niños con tiña de cuero cabelludo y para saber si la transmisión fue por otro niño, por una máquina de afectar o por un animal, yo le pregunté a la madre y le dije, ¿qué animal tiene en su casa? Y me dijo, se quedó pensando, bueno, el único animal que tengo en mi casa es el perro de mi marido. Y no hago más esa pregunta. No hago más esa pregunta. Le doy la vuelta. ¿Qué mascota? Sí. ¿Sabes que yo fui una vez a una conferencia y el conferencista decía, hay manera de tú, ¿cómo te dice? Sorprender al paciente como pensando que tú eres adivino. Entonces, como el mayor productor de tiña de cuero cabelludo son los animales aquí en nuestra zona, el gato y cachorro. Entonces
tú ves al paciente. Y por la magnitud, eso debe tener como 5 semanas, sí, más o menos 5 semanas y media. Y comenzó con una picazón, sí, eso le picaba bastante. Y después se fue cayendo el cabello, sí. Mira, unos redondeos. Ay, mire, es brujo. Sí, el señor se la sabe toda. Mire, usted tiene, el niño tiene una mascota, un gato, ¿verdad? Cachorro. Y tú le tiras el color, como casi todos son negros o blancos. Es blanco y negro, ¿verdad? Sí. Usted es brujo. No puede ser. Y así con muchas patologías. Oíste. Claro. ¿Ven? Es Si tú blanco y ves un negro. chancro Amarillo. sifilítico, tú puedes ir comenzando a desglosar la margarita y decir cómo fue la transmisión y decir, ese tipo sabe. Exacto. Seguro, ya sabe toda mi vida. Así que, ¿dónde Que lo vio? está bien. ¿Quién me está viendo? ¿Cuál es la otra pregunta La que tenemos? última pregunta la dejé de último porque me pareció divertidísima. Ok. Y dice, ¿es posible que el hongo Cordyceps pueda hacernos zombies como en The Last of Us? The Last of Us, como Ese la es un serie. hongo. Primero que la micología médica se dedica al estudio de los hongos que atacan al humano. De los millones de hongos que hay en la naturaleza, yo creo que no llegan a 400 hongos que pueden producir patología en el humano. ¿Por qué? Porque pocos se han adaptado a nuestro medio ambiente hostil. Las barreras físicas, el sistema inmunológico, ¿verdad? El potencial de oxidorreducción, el pH, la temperatura, y se han tenido que adaptar en células fumagoides, que son las moriformes, en el dimorfismo, que viven en la naturaleza como mohos, y en el cuerpo humano se convierten en levaduras. Otros, un dimorfismo bifásico, que viven como mohos, pero en el cuerpo humano son unas esférulas que parecen un parásito, como el coccidioides, ¿verdad? SP, porque hay mitis y hay posadaceae, ¿verdad? Y los granos, que son los biofilms, ¿verdad? Entonces, esas son adaptaciones parasitarias de los hongos patógenos. Y los oportunistas, como crecen en la naturaleza, crecen, se desarrollan, sigo con el crecen, se desarrollan en el cuerpo humano con sus características morfológicas similares a la naturaleza. El hongo que tú estás hablando es un hongo que ataca a ciertos animales como las hormigas. Entonces, Es que yo creo que sí. El final de la pregunta, ¿cuál es? Es que Que si si lo pudiera- pueden convertir Poder. en zombies como en The Last of Us. Eso es una serie en la que el hongo muta Sí, y ese hongo está en la convierte en zombie a naturaleza, las gente. esporas caen en la hormiga sube a un árbol, se desarrolla el cuerpo fructífero para que se esparza la espora y domina el cerebro de la hormiga. No sé, lo que se llame cerebro de hormiga. Ajá. Yo creo que sí. Ustedes nos dominan a nosotros para hacer lo que ustedes quieran. Somos idénticos. Nosotros estamos parasitados. Ustedes son el parásito de nosotros para nosotros hacer lo que ustedes quieran. Las ¿Qué mujeres, hagan? dice Claro. usted. Nos acaban de llamar hongos. Bueno, yo en No, lo particular, dominadores para mí, de los Dominadores de hombres. Y nosotros somos complacientes de las féminas. Nosotros vivimos para complacerlas. ¿Es o no es? ¿Qué es ser caballero? no sé, aquí está el otro caballero. Mi amor, no vayas a ¿Qué contestar a significa esto. caballero? ¿Qué significa? Búscalo en el Google. ¿Qué es caballero? Aprovecha Ok. que tiene Ya va, que herramienta nueva. La cerré y estoy fiebrúa con mi herramienta. Todo además. es hacerle pleitesía a la mujer, galantearla, Es verdad. sacarle la silla, abrirle la puerta, complacerla. ¿Qué quieres comer, mi vida, hoy? Y siempre decir, Sí, mi mi última amor. palabra es sí, Sí, mi amor, claro mi amor, que sí. Mi amor, no vayas a contestar a eso. Si dice, es el uso moderno, se define como un guerrero montado a caballo, históricamente. Ah, pero estás hablando de otra traducción de caballero, de lo que montaban caballería. aquí Ajá. ya Los mira, me caballeros lanza lo que del sí. medioevo. Los que iban a Sí. las cruzadas eran caballeros, o los que le ponían la espada encima Exactamente, que lo de la mesa nombraban. redonda. Enfatiza los valores como honor, integridad y respeto a los otros. Ese es el significado Sí, cultural. pero nosotros tenemos uso de caballero hacia las féminas, eso de complacerla y hacerla, ser gentil con ellas. O sea que nosotros somos el Cordyceps de los... Exacto. No tanto, nosotros nos dejamos dominar. Ok, bueno, pero para la pregunta de pues Bueno, entonces puede sí haber- va a poder ocurrir. todavía- Puede que los hongos Sí. Lo que pasa es evolucionen. lo chévere de los hongos, o una de las cosas que yo admiro más de los hongos, es la adaptabilidad.
porque inclusive hace de un tiempo para acá ha agarrado auge un hongo que creció en los reactores de Chernóbil. Sí. Y que ahora entonces es una... Es como lo una- están utilizando primero como una manera de purificar, por decirlo de alguna manera, Sí. esa área. Y además, justamente por la tolerancia que desarrolló hacia los rayos gamma, Ajá. están viendo la aplicabilidad de ese hongo En para los nuestra- trajes aeroespaciales. Entonces, me gusta mucho la nobleza es muy interesante porque el hongo es muy resiliente, adaptativo y yo sí, a pesar de que hay gente que dice que no sería posible que haya un salto desde el Cordyceps que ahorita solamente infecta a las hormigas, yo creo que bajo las condiciones adecuadas Yo se también creo. pudiera dar el caso Una de adaptabilidad allí. Exacto, no que Sí. vayamos a quedar como zombies. Sí. ¿Ok? Sino que Sí. pudiera perfectamente parasitar Claro. al cuerpo humano hasta cierto punto, pues. Tiene que adaptarse a medio ambiente hostil y después veremos, aparte de zombies, con antenitas, que son los Exacto, cuerpos porque el fructíferos Cordyceps, del exacto. hongo. Sí. Vamos a ver súper bellos todos. Todo. Bueno, Alicia, Bueno, no- sabe que dentro de la terminología que uno utiliza o de la clase inicial de la micología de la característica general de los hongos, uno imparte un concepto que los hongos son ubícuos. Ubícuo es que vive en cualquier sitio, en el agua, en la tierra, en el aire. Ellos están en la naturaleza en todos los sitios. Entonces, y cada género tiene su nicho ecológico distinto. Y eso es una forma de contestar esa pregunta. Ese hongo, su nicho ecológico son esos insectos, no otros. No otros. Entonces, la naturaleza con la evolución llegará a ver si se adapta a este medio ambiente hostil. Exactamente. Bueno, sí, porque ya tampoco veremos. el hongo no es que se la consigue fácil tratando de invadir el cuerpo, porque para eso tenemos el sistema inmune. Él se la Entonces, cura, él se la trabaja. Exactamente, o sea, tiene que estar... la un tiene que tener superviviente. demasiado fácil, pues, como en el caso, trayendo el tema de la criptococosis, es porque obviamente hay un descenso de la inmunidad. Por eso, pues. Y el hongo dice que mi momento ha llegado. Sas, mi Y momento listo, de y hay una brillar expresión llegó. allí Y listo. no. Mire, Milis, bueno, muchísimas Llegó gracias el tiempo. por venir para acá. Sí. De verdad que súper agradecidas y honradas de que haya podido asistir al programa. Fue una charla, bueno, a mí me gustó muchísimo Divina. porque a Sí. mí me encanta todo lo que es el tema de la microbiología, Ey, todo el yo- área de microbiología. yo estoy aquí Y yo a aprendiendo. ella lo obligo. Así, No, ya no le gusta pero- la micro. He escuchado tu programa y dice que no te gusta la microbiología. Cero, cero. Y no soy muy buena porque tengo muy mala memoria con los nombres, entonces me cuesta, Ok. pero estoy aprendiendo con ustedes. Yo lo prometo que yo aquí aprendo. Yo siempre estoy en pro de la educación médica continua. Tengo mi página, bueno, yo soy invitado a una página dermatológica de hace muchos años donde pongo casos clínicos para la educación médica continua, pues del dermatólogo. He sido afortunado de ser invitado a esa página, que solamente son dermatólogos, yo soy analista. Ok. Entonces, y estoy dedicado, la abandoné un tiempo y ahorita estoy retomándola de nuevo. Dedicado a la parte de micótica de esa página, de ese blog dermatológico que se llama Piel Latinoamericana. Está bien rankeada, es muy buena. Y bueno, mi cuenta de Instagram es educativo también. Sí, Tra- arroba pero- micopiel pero y tiene la las verdad- mejores fotos. Ay, Eso gracias. sí no hablamos. Él Ah, tiene... bueno, esa es mi pasión, la fotografía. La fotografía. Que la ha unido. Es un Preciosura. valor agregado a la profesión. Actualmente yo estoy agregando la fotografía de la lesión clínica y lo que consigo al microscopio y lo que se desarrolla en los medios de cultivo dentro del informe. Pero eso me lleva un trabajo arduo, pero queda el informe muy bonito. Claro. Asociado a esa pasión que es la fotografía. Yo puedo concluir la entrevista diciendo que cuando a uno le gusta la actividad laboral que ejerce, uno no trabaja, sino que se divierte. Sin Es duda. así, es real. Es verdad. Tiene toda la razón. Es real. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por quedarse con nosotros durante este tiempo. Y hemos concluido otro capítulo de Sangre, Sudor y Pipetas. Recuerden que
seguirnos por todas las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos aquí por YouTube y estamos en Spotify. Le dan a suscribirse, le dan a la campanita, nos comentan todo lo que quieran y... De último. Claro, adelante. Que pertenezco a la sociedad, a la Asociación Venezolana de Microbiología. Yo le voy a pasar un contacto a ustedes de un código QR, no sé si lo pueden poner en la presentación, Ok. Y un enlace para el que se quiera inscribir en la Asociación de Micología. Bienvenidos. ¡Ay, qué para chévere! que se Buenísimo. informen y así nuestra asociación crezca más. Se los vamos a poner en la Le voy descripción. a pasar la información. Se Vale. me estaba pasando ese gran detalle. Pero eso es un detallazo. Entonces, bueno, nada. Están con esto- buscando sangre nueva en la Asociación Venezolana de Micología, Micología. así que bienvenidos todos aquellos micólogos que quieran formar parte de la asociación. Y, bueno, nada. señores, hasta aquí llegamos. Nos vemos la semana que viene. Chao. Bye.